bien, colegas, llegamos a la parte más importante probablemente de la clase y la que al mismo tiempo también demanda un poquito más de concentración y de dedicación, ¿vale? Pero tranquilos que para facilitar el aprendizaje he dividido esta parte en dos, donde haremos un repaso de los conceptos básicos inicialmente y que son necesarios para entender la neurofisiología en la parte 2, ¿vale? Conceptos como de receptores y neuronas que la verdad, si uno no los está masticando continuamente, finalmente se olvida. Así que vamos a comenzar. Como sabemos, el sistema nervioso está organizado para detectar cambios en el medio tanto externo como interno, ¿ya? Y evaluar esta información y generar una respuesta adecuada. Además, este sistema nervioso en especies superiores tiene la capacidad de almacenar información sensitiva recibida durante experiencias pasadas y esta información, cuando es apropiada, se integra con otros impulsos nerviosos, ¿ya? Y se canaliza hacia una vía eferente común. Del mismo modo, el sistema nervioso es el encargado de llevar a cabo estas denominadas funciones superiores. Generalmente se les denomina así. Y estas funciones superiores son la cognición, la personalidad, el aprendizaje, la memoria, etc. Por tanto, probablemente estamos ante uno de los sistemas más complejos del cuerpo humano. Y la unidad básica de este sistema complejo es la neurona o la célula nerviosa, que aquí vemos maravillosamente retratada por el capo don Santiago Ramón y Cajal antes de que existiese el microscopio para verla realmente, ¿ya? Y este modelo de él se oponía al que imperaba en ese entonces, que era el modelo de Camilo Golgi. Como todos saben, se estima aproximadamente en 86 billones el número de neuronas que tenemos solamente en el cerebro. Eso quiere decir 86 mil millones de neuronas, ¿ya? Por lo tanto, las funciones de estas neuronas consisten en recoger, en integrar información procedente de los receptores sensoriales y también de otras neuronas y transmitir información a otras neuronas o también a órganos efectores, ¿ya? Y existe una gran diversidad en cuanto a la forma y al tamaño de las neuronas a lo largo del sistema nervioso, pero todas ellas poseen una serie de características comunes, como por ejemplo, tener un cuerpo celular o un soma, ¿ya? Y desde este soma se originan proyecciones o neuritas que pueden ser de dos tipos, las dendritas y los axones. Las dendritas constituyen el segmento receptor de la neurona, conduciendo los impulsos procedentes de otras neuronas hasta el cuerpo celular, y los axones constituyen el segmento proyector, es decir, son responsables de conducir el impulso nervioso hacia las demás neuronas. Ahora, desde el punto de vista funcional, las neuronas se pueden clasificar en aferentes o sensitivas, o sea que llevan la información desde los receptores periféricos al sistema nervioso central, neuronas eferentes o motoras, o sea, también se llaman motoneuronas, transportan los impulsos desde el sistema nervioso central hasta los efectores periféricos. Y por último tenemos las interneuronas, también denominadas neuronas internunciales o de relevo, que se encuentran dentro del sistema nervioso para asociar otras neuronas entre sí, siendo fundamentales también para la transmisión de señales en otras nuevas con patrones distintos. Ahora, cuando hablamos acá arriba de fibra nerviosa, nos estamos refiriendo al axón o a las dendritas que forman parte de una célula nerviosa. En el sistema nervioso central se habla de tractos nerviosos o vías nerviosas, mientras que en el sistema nervioso periférico los vamos a denominar nervios periféricos, ¿vale? Ahora, en función de que estas fibras nerviosas estén o no rodeadas por una vaina de mielina, vamos a encontrar fibras mielínicas y fibras amielínicas. Perdón, pero aquí me comí una A. Esta es amielínica, ¿ya? Que lo vamos a encontrar estas tanto en el sistema nervioso central como periférico. Estas vainas de mielina rodean el axón, no forman parte de la neurona en sí, sino que están constituidas por células de sostén. Estas células de sostén en el sistema nervioso periférico se denominan células de Schwann y en el sistema nervioso central se denominan oligodendrocitos.
la disposición de estas vainas sobre la fibra nerviosa posibilita que los potenciales de acción, como veremos a continuación, avancen de manera saltatoria, aumentando la velocidad de conducción en este tipo de fibras, como todos sabemos. Ok, la sinapsis. Bueno, la sinapsis constituye la unión funcional entre dos neuronas. Es así de simple. ¿Ya? Constituye el lugar donde se transmiten los impulsos. Ahora, esta transmisión se puede realizar por medio de neurotransmisores, que son sustancias químicas que se encuentran acá, o también pueden ser a través de un impulso eléctrico. Pero en este caso, con sustancias químicas hablamos de sinapsis químicas. ¿Ya? Cuando hablemos de neurotransmisores estamos hablando de sinapsis químicas, que son por lo general las más frecuentes en un sistema nervioso de vertebrados superiores. ¿Ya? Y una sinapsis química típica está formada por membrana, espacio, membrana. Veamos, tenemos una membrana presináptica que se caracteriza porque es la que contiene las vesículas que se encargan del almacenamiento de los neurotransmisores. Luego tenemos una hendidura o espacio sináptico, que es este que está acá. Es aproximadamente unos 20-30 nanómetros de ancho. Es nada, es prácticamente un espacio virtual. Y luego tenemos esto, que es la membrana postsináptica, muy importante. ¿Por qué? Porque contiene los receptores. Receptores cuya estimulación desencadena la respuesta neuronal. ¿Vale? No tenemos que olvidar de que cada neurona puede establecer conexiones sinápticas con 1000 neuronas a la vez, pero al mismo tiempo puede recibir conexiones desde otras 10.000 neuronas. Es un montonazo. Y ahora seguramente se están preguntando cómo se transmite esta información, ¿verdad? Bueno, muy simple. Lo hace a través de la generación de potenciales de acción. Están acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un potencial de acción? Algo que produce un cambio en el potencial de la membrana. Es decir, hay una diferencia de gradiente eléctrico entre el exterior de la membrana y el interior de la célula. El interior, obviamente, ustedes saben, está cargado negativamente. Entonces, cuando entran cargas positivas, iones positivos, a través de los canales iónicos, como estamos viendo acá, ¿ya? Estos canales iónicos están localizados en la membrana. Entonces, cuando entran estos iones positivos con sus cargas positivas dentro de la célula, la diferencia de potencial entre el exterior y el interior disminuye. Entonces, la célula se despolariza. Y así se crea un potencial de acción. Y obviamente así también se transmite la señal, ¿vale? Responde a la ley del todo o nada. Si el estímulo es suficiente, se genera el potencial de acción. Si el estímulo no es suficiente, no se genera el potencial de acción y se queda en algo que se llama potencial de receptor. Pero eso no transmite un impulso. Ahora, para que la célula de nuevo se repolarice, tienen que salir esas cargas positivas. O también puede ser que entren cargas negativas, por ejemplo acá de cloro, ¿vale? Así se repolariza. Pero si entran demasiadas cargas negativas, ¿qué va a pasar? Que la célula se va a hiperpolarizar. Y cuando se hiperpolariza es cuando ya se deja de transmitir, se dificulta la transmisión de la señal nerviosa, ¿vale? Entonces eso genera un bloqueo de la sinapsis. Muy bien. Otro punto a recordar, los receptores. Aquí me hice un torpedito, tenemos 4 tipos de receptores, pero en realidad vamos a hablar de 2. Tenemos los receptores ionotrópicos, metabotrópicos, enzimáticos y nucleares. Estos, los nucleares o intracelulares, la verdad que funcionan acoplados a ADN y tartanoras, entonces no es de relevancia. Un ejemplo podría ser los receptores de estrógeno. Los receptores enzimáticos tienen un acoplamiento directo, también tarda horas, pero un ejemplo podría ser los receptores de insulina, ¿ya? Pero no nos interesa para la clase de hoy. En cambio, los metabotrópicos son receptores acoplados a proteína G y tardan solo segundos. Un ejemplo de estos metabotrópicos son los receptores opioides. Y los más importantes por lejos son los receptores ionotrópicos de acoplamiento directo, tardan milisegundos y ejemplos de estos son los que vimos recién, el sodio, el calcio, etc. ¿Vale? Y también me hice otro apunte, otro torpedito por acá, porque para el tema que nos
nos interesa hoy, hay tres familias que son particularmente importantes, ¿ya? Los ASICs y los TRP. Los TRP son, los TRP y los ASICs son receptores ionotrópicos, atención. En cambio, los purinérgicos, los receptores purinérgicos pueden ser ionotrópicos o metabotrópicos. Pero en particular, por ejemplo, los ASIC responden a cambios de pH, pero en particular los TRPB, que son los vaniloides, son muy importantes, no solo en respuesta a estímulos térmicos, sino que también sabemos que en situaciones de dolor permanente, mantenido en el tiempo, son fundamentales para que se desarrolle lo que luego explicaremos que es la sensibilización central. Y bueno, ¿qué es lo que nos interesa? Los receptores. Entonces, una persona, un individuo común y corriente, recibe impresiones desde el medio externo y desde su propio cuerpo, desde el propio interior del cuerpo, por medio de terminaciones sensitivas que se llaman receptores, ¿ya? Estos receptores sensitivos se pueden clasificar en 5 tipos funcionales básicos, que son 1. Mecanorreceptores, que responden a una deformación mecánica, obviamente. Termorreceptores, que responden a cambios de temperatura, frío, calor. Nociceptores, que responden a cualquier estímulo que produzca daño en el tejido. También tenemos los receptores electromagnéticos, que responden a cambios de intensidad de la luz y la longitud de onda, como por ejemplo los conos y bastones de la retina. Y tenemos quimioreceptores, que responden a cambios químicos asociados a determinados sentidos, como gusto y olfato, pero también, y esto es fundamental, a la diferencia de concentraciones sanguíneas de oxígeno y dióxido de carbono. Esos son los quimioreceptores. Vamos a lo que nos interesa, el número 3, los nociceptores. Los vamos a dividir en dos tipos. Nociceptores cutáneos, obviamente situados en la piel, principalmente en las capas más superficiales de la piel. Responden a estímulos como el calor, productos químicos y desplazamiento mecánico de la piel. Y los tipos más comunes de los nociceptores cutáneos son tres. Los nociceptores mecánicos, que es un nociceptor de fibra mielinizada, que se activa principalmente debido al desplazamiento mecánico importante, considerable de la piel. Los nociceptores térmicos, que es un nociceptor de fibra también mielinizada, que se activa por el calor lesivo, o sea, mayor a 45 grados Celsius, o por el frío lesivo, que es menor a 5 grados Celsius. Por último tenemos los nociceptores polimodales, que es un nociceptor de fibras amielínicas, fibras no mielinizadas. Por lo tanto es menos especializado este nociceptor polimodal. Como es menos especializado, va a responder a todo, a diferentes tipos de estímulos. Por ejemplo, estímulos de calor, frío, presión mecánica o sustancias irritantes. ¿Ok? No tenemos que olvidarnos de que existen unos nociceptores que están calladitos, se llaman nociceptores silentes y solo van a responder en presencia de inflamación. ¿Ok? Ahí se activan y se localizan en la piel, en las articulaciones y en las vísceras. Los nociceptores silentes. Esta imagen probablemente traiga muchos recuerdos. Se estudia mucho en neuroanatomía, pero aquí quiero que nos quedemos con algo en particular porque lo necesito para explicar luego la nocicepción. ¿Se acuerdan de que estos son los tractos ascendentes, ¿vale? Son fibras nerviosas sensitivas que ascienden por la médula hasta los centros superiores supraespinales. Están formados por sustancia blanca y lo que nos interesa son estos, el tracto espinotalámico lateral y el tracto espinotalámico anterior. Recordar. Si vamos ahora a ver la sustancia gris, podemos observar que tiene una forma como de H o de mariposa, algunos dicen, con sus astas dorsales y sus astas ventrales. Y además, en el centro tiene un pequeño conducto. ¿Ya? Esta se llama la comisura gris. Y el conducto que está entre medio se denomina conducto ependimario. Tanto de las astas dorsales como ventrales, ya no olvidemos que salen los filetes radiculares que se unen para formar después los nervios espinales, ¿vale? Pero las neuronas que ocupa la sustancia gris
pueden dividirse en 4 tipos. Tenemos neuronas sensitivas, están situadas fundamentalmente en el asta dorsal, neuronas motoras, que están situadas en el asta ventral, neuronas simpáticas, que están situadas en la región intermedia, en el asta lateral, que se encuentra en la columna torácica dorsal, y las neuronas de asociación, que se encuentran dispersas por toda la sustancia gris. Ahora, en el asta anterior se ubican principalmente neuronas motoras grandes, alfa motoneuronas, que son de axón largo, pero también hay una neurona más pequeña que se llama gamma motoneuronas. Ahí sí. Pero en el asta dorsal, desde un punto de vista más didáctico, lo vamos a dividir en cabeza, cuello y base. ¿Va? Cabeza, cuello y base. Tienen mayoritariamente neuronas receptoras que tienen un axón corto y están influidas principalmente por impulsos que entran a la médula a través de las raíces posteriores, acá donde se encuentra ubicado el ganglio espinal, que como veremos más adelante tiene neuronas pseudo monopolares, son neuronas en T, ¿vale? Vamos a ver la lámina un poco más en detalle ahora. Perdón, el asta dorsal un poco más en detalle. Ok. Atendiendo a las características de las neuronas y al tipo de sinapsis, la sustancia gris la vamos a dividir en láminas o capas, ¿ya? Que se llaman las láminas de Rexed, porque este señor en el año 1952 investigó en la médula espinal de gato la disposición de las neuronas en la sustancia gris. ¿Ok? Entonces, es una clasificación que es útil para describir los orígenes y las terminaciones nerviosas. Y bueno, existen 10 láminas que se designan con los números en romano del 1 al 10. ¿Ya? La asta dorsal incluye de la 1 a la 6. La región intermedia está formada principalmente por la lámina 7. El asta ventral contiene parte de la 7, pero también la lámina 8 y 9. Y la lámina 10 se localiza en la comisura gris. Acá está. Hay que tener en cuenta que si bien parece muy bien dibujado todo esto, en la realidad no es tan así, sino que la forma y la extensión de esta lámina es relativa en cuanto a las modificaciones que va sufriendo la médula espinal a lo largo de toda la columna, ¿vale? Pero bueno, se determinó, sí, ya, se determinó que las láminas, aquí lo puse para resumir, las láminas 1, 2, 3 y 4 se denominan lámina marginal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así es más fácil recordar que son las encargadas de recibir la sensibilidad exteroceptiva, es decir, eh, estructuras que provienen principalmente derivadas del ectodermo. ¿Ya? Aquí tenemos sensibilidad al dolor, temperatura, tacto, presión, etc. Ahora, la zona del cuello, el cuello dorsal, corresponde a las láminas 5 y 6. Y esta se asocia con sensibilidad propioceptiva, o sea, la que proviene del mesodermo, huesos, músculos, ligamentos, articulaciones, etc. Y también con información relacionada con la posición, el movimiento y el equilibrio. ¿Vale? Esas es la del cuello, láminas 5 y 6. La lámina 7, acá está, y corresponde a la base del cuerno dorsal. Se descubrió que tenía conexiones con el cerebelo y con el mesencéfalo. ¿Ya? Y la zona de sustancia gris intermedia, está en relación con el canal central de la médula, está encargada de la sensibilidad interoceptiva. Todas las láminas relacionadas con el cuerno anterior, específicamente la lámina 9, se relaciona con actividad motora. ¿Ya? Entonces no es lo que nos interesa estudiar hoy, vamos a ir a lo que realmente queremos recordar, que es esto. ¿Dónde llegan las fibras C y dónde llegan las fibras A delta, los nociceptores? Aquí les dejé un pequeño resumen. ¿Ya? Vamos a ver. La lámina 1. Lámina 1, ahí está. Lámina 1, ahí está. ¿Ya? Que se corresponde con el núcleo marginal. En ella nos vamos a encontrar 3 tipos de neuronas que les puse acá. Tenemos en primer lugar la neurona nociceptiva específica, que responde a estímulos mecánicos nocivos, obviamente.
Tenemos una neurona nociceptiva polimodal que responde a estímulos nocivos de calor, frío y también pellizco, por ejemplo. Y una neurona termorreceptiva específica que responde a enfriamientos inocuos y que se inhibe por el calentamiento de la piel. Esas llegan a la lámina 1. La lámina 2, si se dan cuenta, está subdividida. Tiene una interlínea que la divide en dos partes. Esta lámina 2 se corresponde con la sustancia gelatinosa de Rolando, ¿ya? Entonces, en esta lámina 2 tenemos una región externa, o también llamada dorsal, que contiene células grandes, que se llaman células con pedículo o células marginales. Por eso les puse acá neuronas marginales, ¿ya? Que reciben aferentes primarias finas amilénicas, no mielinizados. O sea, cuando hablamos de finas son C principalmente. Luego, en la región más interna o ventral, contiene células más pequeñas que se llaman insulares o neuronas centrales, que reciben aferentes primarias de pequeño y grueso calibre, o sea, milínicas y no milínicas. Y estas células son interneuronas, o sea, pueden ser excitadoras o inhibidoras, y que van a influir en el impulso transmitido como una especie de sistema modulador, podríamos decir. Ha sido descrito en varias partes de esta forma. ¿Qué significa esto? Que controla la transmisión sináptica de neuronas aferentes primarias al sistema sensorial, ¿ya? Entonces, cuando llegan los impulsos por acá, esto es una especie de modulador, una especie de filtro, la lámina 2. Por eso es importante recordarla, porque si la señal viene muy intensa y requiere que se apague, que le bajemos la intensidad a esa señal, se va a hacer a nivel de la lámina 2, ¿ya? Por eso se habla de una función moduladora. Y nos queda la 5, que no se nos olvide. La 5 está aquí, está aquí. La 5 es importante porque se corresponde con neuronas que reciben estímulos de los nociceptores A delta y C, ¿ya? Y además sus axones participan en diversas vías ascendentes, como el tracto neoespinotalámico, que veremos a continuación. Estas neuronas se llaman, esta es la sigla en inglés, la puse en inglés porque así la van a encontrar en la literatura científica, porque es la más importante, ¿vale? Pero se llama neuronas de rango dinámico amplio. Y en algunos lados también lo van a encontrar como multireceptoras. Como su nombre lo indica, reaccionan a estímulos de umbral alto o bajo. Son de tipo mecánico, térmico, químico, ¿ya? Y funcionan a través de aferentes gruesas y finas. Entonces quédense en la lámina 5, neuronas de rango dinámico amplio. Y no nos podemos olvidar de las células gliales porque también las vamos a comentar un poquito más adelante en la clase de sensibilización central. Bien, la neuroglía constituye el segundo grupo celular básico del sistema nervioso, ¿ya? Pero a diferencia de las neuronas, las células gliales no generan ni tampoco propagan potenciales de acción, ¿ya? Pero son fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema nervioso de todas maneras. Analicemos las principales funciones de la neuroglía. Tiene un papel mecánico de soporte y protección de neuronas, aislamiento frente a sustancias potencialmente nocivas, formación y mantenimiento de las vainas de mielina, función fagocítica en la reparación de lesiones del sistema nervioso, ¿vale? Pero existen 6 tipos de células gliales que las vamos a dividir en dos. Las células gliales que pertenecen al sistema nervioso periférico se llaman células de Schwann y células satélite. Y las que pertenecen al sistema nervioso central se denominan astrocitos, oligodendrocitos, la microglía y las células ependimarias. Pues bien, con eso concluimos la introducción. Ahora pasamos a estudiar las bases neurofisiológicas de la nocicepción.